Una de las cosas más importantes de la predicación del Evangelio es predicar no solamente a Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios, sino hay que predicar de Jesús como el Cristo. Y bíblicamente, lo miramos en Hechos capítulo 5, versículo 42 y en muchas otras citas. Dice la Escritura que los apóstoles no se cansaban, no se detenían, no paraban en ningún momento de predicar a Jesús el Cristo. Y cada día en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Si usted se da cuenta, dice cada día en el templo y en las casas, los discípulos, los apóstoles, no se detenían de enseñar el Evangelio. Dice las buenas nuevas, es el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, la forma amplia, correcta y necesaria de anunciar el Evangelio es predicar a Cristo. Y reitero, generalmente nos quedamos en la salvación, pero es que Jesús no solamente es el Salvador, Jesús también es Cristo. Él es el Mesías. Y entonces, si no entendemos esto y no lo predicamos, el mundo gentil no va a saber quién es. Hay una gran desventaja. Todas las naciones del mundo tienen una desventaja gigante con respecto a Israel. Y es que los judíos sí conocen a Cristo. Los judíos saben quién es. Le temen, lo reverencian, lo veneran, porque en su ley, en su palabra, la palabra de Dios, para ellos está definido quién es y cómo debían servirle y honrarle. Tanto así que el Salmo 110 dice que en el día que se manifieste, su pueblo le servirá de manera voluntaria. ¡Claro que le va a servir de manera voluntaria! ¿Quién no le sirve voluntariamente a Cristo? Sabiendo la clase de rey que es, la clase de autoridad que tiene y la clase de manera de ejecutarla. ¿Todo el mundo va voluntario? Claro que sí, por amor o por miedo, pero va, voluntariamente yo voy, yo me ofrezco, yo voy, porque saben quién es Cristo. ¿Cuál es la diferencia con las demás naciones? Ejemplo, ¿cuál es la diferencia con los americanos, con los africanos, o con los europeos, o con los asiáticos? ¿Cuál es la diferencia con los australianos y con cualquier nación del mundo con respecto a Israel? Pues que ninguno de nosotros conoce a Cristo, ni por cuentos, ni por leyendas, ni por historias, ni por colegios, por nada. Nosotros no tenemos ni idea quién es Cristo ni quién es el Mesías. Y cuando se nos presentó el Evangelio, el cristianismo, nos presentaron a un Hijo de Dios sufriente, a un Hijo de Dios que dio su vida en la cruz del Calvario. Y hasta el sol de hoy la mayoría de los cristianos tiene el concepto de Jesús allá puesto en una cruz, muerto, y que sí resucitó, pobrecito. Después del tercer día el papá lo resucitó y se lo llevó para el cielo, lo tiene sentado en una sillita al lado. Ese es el concepto que muchos tienen del Hijo. Y no entienden realmente quién es el Hijo. No sabe, el mundo gentil no tiene ni idea de quién es Cristo. Y por eso los apóstoles se enfocaron en predicar el Evangelio de Cristo. Es decir, decirle al mundo judío no qué significaba Cristo, ni qué era el Mesías, sino decirle, ese a quien ustedes le temen es Jesús. Entonces los judíos solamente tenían que aceptar, que reconocer que Jesús era el Mesías. Y no necesitaba más nada, porque ellos ya sabían que era el Mesías. Sabían lo que implicaba que una persona fuera el Mesías. Sabían lo que tenían que hacer cuando el Mesías se manifestara. Lo que no sabían es quién era. Así que los discípulos lo que hicieron fue, ya saben quién es el Mesías, saben lo que significa, bueno, les voy a presentar ahora. Es Él, Jesús. Adórenlo a Él, sírvanle a Él, síganlo a Él y díganle a todo el mundo que Jesús es el Cristo. Lastimosamente la predicación hoy es tan pobre en el mundo gentil que predicamos a Jesús el Cordero, predicamos a Jesús el Hijo de María y José, pero no tenemos ni idea de quién es Cristo. Y es la predicación de Cristo la que hace temblar reyes,
Es la predicación de Cristo la que estremece naciones. Es la predicación de Cristo la que hizo que Herodes tuviera tanto miedo que mandó a matar a todos los niños cuando se enteró que el Mesías había nacido. Es la predicación de Cristo la que lleva a la muerte hoy en día en el siglo XXI. La predicación de Cristo es la que lleva a la cárcel y a la muerte a la iglesia en la China. Es la que lleva a la cárcel y a la muerte a la iglesia en la India, a la iglesia en el Medio Oriente, la lleva a la muerte. Predicar a Cristo, a nadie le importa si predicas la salvación de tu alma y que te vas al cielo. Ningún gobierno comunista, nazi, fascista, a ninguno, ni siquiera a los gobiernos laicos les importa un solo comino. Les importa si tú predicas a Jesús, el Dios de amor, el Dios que murió en la cruz del Calvario, el que perdonó tus pecados. A nadie le interesa eso. A los reyes de la tierra no les importa eso. Cualquier fanático con su locura, allá ellos con su religión, allá ellos esos que están perdiendo el tiempo. Esa es la manera como miran a los que predican solamente a Jesús. Pero cuando el pueblo de Dios comience a conocer a Cristo, primero, su teología cambia. Número 2, su temor y su reverencia hacia Cristo, hacia Jesús cambia. El servicio en la iglesia cambiará. La forma de servirle a Dios cambiará porque le tendrá temor, le tendrá reverencia, le tendrá, hay que decirlo, miedo si es preciso. Le va a sentir hacia Él. Y lógicamente cuando comience a enseñarle a las naciones, cuando comience la iglesia a enseñar a los gentiles quién es Cristo, justo lo que estoy haciendo en este momento, justo lo que estoy haciendo diciéndote a ti lo que significa Cristo. Ahora pudieras compartir estas enseñanzas con tus contactos, con tus amigos, etiquétalos, diles a toda la iglesia lo que significa que Jesús sea Cristo y comencemos a hacer lo que los discípulos y los apóstoles del primer siglo hicieron. Hechos 5:42, no cesaban. ¿Qué dice? Por favor. Y cada día en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1:5 dice que Jesús es el soberano de todos los reyes de la tierra. Yo no sé cómo la gente dice hoy que el diablo es el que gobierna, cuando la Biblia dice que Jesús, Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, dice que Jesús es el soberano de todos los reyes de la tierra. ¿Qué dice? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Perfecto, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y Jesús dijo en Mateo 28:18, toda potestad me fue dada en los cielos y en ¿dónde más? Y en la tierra. Y tenemos Efesios capítulo 1 versículo 20. El apóstol Pablo le está enseñando al mundo gentil de que Cristo está sentado en las alturas. ¿Qué dice? Efesios capítulo 1 verso 20. La cual energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Qué palabra tan terrible. Está diciendo que, y quiero subrayar eso, Dios, por el poder del Espíritu Santo, energizó vida nuevamente, y no dice en Jesús, dice en Cristo. Hace el énfasis. Bueno, sí sabemos que Jesús es Cristo, pero la Biblia no dice que le resucitó literalmente a Jesús, a Cristo. O sea, el fundamento y el propósito de la resurrección era cumplirle a David que sentaría al Mesías en su trono para siempre. ¿Sí? Resucita a Cristo y lo sienta a su diestra en los celestiales. Y ya explicamos en el video pasado qué significa que lo sentó a la diestra. Lo sentó en su trono, en lugares celestiales, y lo dio por cabeza, es decir, por principal, por encima de todo gobierno, señorío, dominio que se nombra, y por encima de todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Y se lo dio también por cabeza a la iglesia.
¿Cómo le parece? Cristo es la cabeza de la iglesia. Hay que tener temor, porque ese es el mismo Cristo del Salmo 2. Es el mismo Cristo del Salmo 110. Es el mismo Cristo al que David, siendo su padre, le dice Señor. Cuando la iglesia conozca a Cristo, la iglesia conoce a Jesús, pero no conoce a Cristo. Cuando la iglesia comience a conocer a Cristo y comience a entender todas las palabras que se hablan de Cristo en el viejo pacto, comenzará a comprender realmente qué significa ser cristiano. Porque cristiano significa seguidor de Cristo. Si fuera de Jesús sería jesuciano. No somos jesucianos, somos cristianos. Es decir, seguimos a Cristo. Y tenemos ese nombre porque así se le llamó a los seguidores del Mesías por primera vez en Antioquía, dice la Escritura. Así que, iglesia, Cristo es tu cabeza. Hay que conocerlo, hay que saber quién es, hay que entender quién es y hay que predicarlo a todas las naciones. Nunca, Hechos 5:42, nunca nos podemos cansar de enseñar y de predicar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Alguien una vez me dijo, pero entonces ustedes son como los Jesusolos. Nada más hablan de Jesús. Y bueno, yo hago lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no puedo dejar de predicar a Cristo, ni en el templo, ni de casa en casa, ni en mi casa, ni en donde esté. Siempre tengo que predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Ese es el ejemplo. Hay que hablar de Cristo. En Cristo, y con esto cierro hoy, Colosenses del Mesías es para desmenuzar naciones, reyes, reinos, someter bajo una implacable autoridad y un soberano dominio y gobierno, como dice Isaías capítulo 7 y capítulo 9, el principado está sobre su trono y llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice, lo dilatado de su gobierno, de su imperio, no tendrá fin, no tendrá límite. Sobre su hombro estará la autoridad del principado. Él es el Mesías, bendito sea el Señor. Y entonces cuando comenzamos a entender el significado de Mesías, lógicamente nuestra teología comienza a cambiar. Nuestra manera de ver a Jesús tiene que cambiar. Generalmente, como digo, vemos al Cordero, pero no vemos al león de la tribu de Judá. Y Él es el león de la tribu de Judá también. Entonces, el apóstol Pedro, en aquel discurso maravilloso, el día de Pentecostés, sucediendo todas estas señales, el cielo tronando, la ciudad estremeciéndose, los que no saben hablando en otros idiomas, y sucediendo señales y milagros, la ciudad consternada, ¿qué está pasando? De ñapas, Pedro le dice, Él es Cristo. Y los judíos, al entender y al reconocer de que Jesús era el Mesías, no les quedó otra sino decir, antes de que se inflame su ira, ¿qué tenemos que hacer para ser librados del juicio? Y por eso es interesante reconocer que Jesús es el Cristo. Jesús entonces, el apóstol Pedro lo está presentando como el Mesías, como Cristo, y a partir de allí, ahora yo entiendo cómo hizo Pedro para que 3,000 se bautizaran de un solo. Claro, 3,000 judíos que conocen la ley, 3,000 judíos que conocen los salmos, 3,000 judíos que conocen a los profetas y que sabían, Salmo 2, ya lo leímos ahorita, y que conocen el Salmo 110, nada más para comenzar por ahí. Nada más con esos 2 salmitos. Ellos tenían la comprensión total. Y como se les había revelado por el Espíritu Santo que Jesús era el Mesías, dijeron, no, aquí lo que hay es que correr. Aquí bobo el último. Hay que arrepentirse. Hay que someterse. Hay que humillarse. Y hay que pedirle perdón a nuestro Cristo, a nuestro Mesías. Y por eso 3,000 se convirtieron. Sí, lógicamente había una unción maravillosa, estaba el Espíritu Santo influyendo y todo, pero realmente lo que lleva
a la convicción de todas estas personas, judías, los que lo acababan de matar hace 40 días atrás, hace 50 días lo mataron, ellos mismos, ahora al entender quién era Él y saber que era el Cristo, sabían que o se humillaban y se arrepentían o Él los desmenuzaría como vasija de alfarero. Él los iba a someter a las buenas o a las malas. Entonces ellos dijeron, mejor con las buenas. ¿Qué hay que hacer, Pedro? Y Pedro les dice, arrepiéndanse, pídanle perdón al Señor, honren al Hijo, bésenlo, besen al Hijo y bautícense en su nombre, y entonces Él los librará de sus pecados y recibirán también el don del Espíritu Santo. A partir de allí, el Evangelio se abre, y la predicación del Evangelio se abre a todo el mundo gentil, a todas las naciones. Y solamente voy a hacer una introducción con esto, muy pequeñita, muy cortita, porque esa es la razón fundamental por la que hoy en día todo aquel que conoce a Jesús debe predicarlo, pero no solamente a Jesús, sino a Cristo. Y bíblicamente los apóstoles enseñaban a Cristo. Ellos no predicaban solamente la salvación, ellos predicaban a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese capítulo 2, versículo 9, Colosenses 2:9 dice que en Cristo está contenida, o en Él corporalmente habita, toda la plenitud de la deidad. ¿Qué dice? Porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Y habéis sido hechos completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Y aquí Colosenses 2, 9 y 10, pues va muy de la mano con Efesios capítulo 1, el que leímos ahorita, verso 20 en adelante, en donde Jesús, Cristo, es la plenitud del que lo llena todo en todo, es la cabeza de la iglesia, es el principado por encima de todo gobierno, poder y señorío, y que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Así que no te preocupes cuando predicas a Jesús, porque en Jesús está contenida toda la naturaleza divina, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo lo que tú quieras está metido allí dentro de Él. Así que al predicar a Cristo Jesús, estamos haciendo exactamente lo que Él nos mandó a hacer. Ir y predicad el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les mandé. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Hasta la próxima.